베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos, y mucha es distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 손 그 우주에 찾네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 숲속이나 험한 산골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네. 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 내 영혼이 찬양하네. 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리. 악령처럼 엎드려 경배하며 영원히 찬양하리라. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이
존귀와 영광을 받으시게 Padre, que eres apto para recibir la gloria y alabanza. En esta hora hemos venido delante tuyo a entregar este culto delante tuyo. Gracias porque nos has guiado hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer tu palabra y tener esa vida de testigos. Ayúdanos, Señor, a poder vencer esta tierra con victoria. Y ayúdanos, Señor, que podamos entregar este culto en espíritu y en verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 구원으로 인도하는 그 좁은 문 들어가 생명으로 인도하는 그 길 잠엄하니 우리 몸에 매여 있는 그 더러운 죄짐을 하나 없이 벗어놓고 힘써서 들어갑시다. 구원으로 인도하는 그 좁은 문 들어가 영생으로 인도하는 그 생명길 갑시다. 이 세상에 많은 사람 큰 문으로 들어가 넓은 길로 갈지라도 멸망길로 끝나니 세상 헛된 복이 영화 모두 내려버리고 주의 말씀 순종하여 그 생명길로 갑시다. 구원으로 인도하는 그 좁은 문 들어가 영생으로 인도하는 그 생명길 갑시다. 구원의 문 열렸으니 주의 공로 힘입어 주저 말고 들어가서 생명길로 갑시다. 구원의 문 닫힌 후에 들어가고 싶으나 한 번 닫힌 구원의 문 또 열려지지 않니 구원으로 인도하는 그 좁은 문 들어가 영생으로 인도하는 그 생명길 갑시다. 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo solamente de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has dado esta nueva oportunidad de venir y arrodillarnos delante tuyo y tener ese encuentro contigo nuevamente. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos confesar, Señor, quiénes somos nosotros delante tuyo. Ayuda, Señor, a no olvidar quiénes somos nosotros.
delante tuyo, ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón sincero delante tuyo. Ayuda, Señor, a aceptar que nosotros sin ti no podemos vivir. Ayuda, Señor, a no buscar las cosas del mundo y las cosas tuyas, estando en la mitad. Ayuda, Señor, a completamente depender de ti y entregarnos delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos de ese gozo y esa alegría que viene de ti. Padre Dios, ayuda, Señor, a reconocer una y otra vez ese gran amor y esa gran gracia que nos estás dando. Padre Dios, obra, Señor, en esta hora en todos nosotros, y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos triunfar en este culto, y ayuda, Señor, a poder darte la gloria en esta hora, y ayuda, Señor, obra, Señor, a través del Espíritu Santo, y ayuda, Señor, que todos nosotros vamos a venir delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 감사합니다. 영광과 찬송을 세세 영원 무궁토록 받으시기에 합당하신 Padre, que eres apto de recibir toda gloria y alabanza, damos gracias porque el día de hoy nos hemos reunido para poder entregarte la alabanza y la gloria. Y en esta hora entregamos toda reverencia ante tu nombre y recibe, Señor, el culto de cada uno de nosotros en este culto. Padre Dios, nosotros la verdad somos llenos de ese pecado, y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que en medio de toda esta dificultad nuestra iglesia está sosteniendo delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos depender solamente en ti, depender solamente a través del Espíritu Santo que nos está guiando. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un solo corazón en esta hora delante tuyo. Y ayuda, Señor, que toda esta dificultad pueda alejarse de nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese corazón sincero delante tuyo, y así poder tener y formar una iglesia en la cual tú puedas glorificarte y alabarte.
Padre Dios, también te queremos pedir por muchos de los miembros que tienen muchos dolores en sus corazones y en todas las enfermedades que tengan. Y ayudan, Señor, a tener un solo corazón a través del obispo y tener una sola esperanza. Y ayuda, Señor, de que todas esas dificultades en las que tenemos, ayudan, Señor, puedan ser resueltas a través de la guía del obispo. Y ayuda, Señor, para que también todas las dificultades que tenemos económicamente puedan resolverse. Y ayudan, Señor, para que en medio de todo esto podamos darte la gloria y tener ese corazón sincero delante tuyo. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que así nuestra iglesia pueda influenciar a todas las personas en el mundo y pueda ser luz y vida para todos ellos. También ayuda al obispo en esta hora al llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que él pueda tener la paz. Y ayuda, Señor, para que en esta hora al llevar tu palabra, unge los labios de su siervo con la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Guía, Señor, y ayuda, Señor, que todos nosotros que recibimos tu palabra, ayuda, Señor, que nuestros corazones puedan ser restaurados. Y ayuda, Señor, también la carne que tenga dificultades pueda ser limpio completamente. Y ayuda, Señor, para que en esta hora tú seas el único que reciba la gloria. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser restaurados y así poder cuidar a tu iglesia y ser testimonios a todo este mundo. Y ayuda, Señor, a poder amar, Señor, a tu iglesia y estar lleno de la esperanza de la resurrección. Y ahí, ayuda, Señor, a poder recorrer esto hasta el último momento y poder glorificar tu nombre. Ayuda, Señor, que nuestras familias también puedan tener la paz. Y ayuda, Señor, que todos ellos puedan sostener su vida de fe hasta el último momento. Y ayuda, Señor, también a todos nuestros miembros que están sirviendo a tu iglesia. Ayuda, Señor, y recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, para que todos ellos sean recordados por ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos traído nuestras ofrendas delante tuyo. Padre Dios, te damos ver por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado esta ofrenda delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos tengan esa bendición que viene de ti, sean uno contigo. También queremos ver por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos han cumplido con tu palabra. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa bendición que viene de ti. También queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han amado a su iglesia y han entregado, Señor, esa ofrenda delante tuyo. Ayuda, Señor, que esa gracia pueda estar llena en ellos. Padre Dios, también queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener esa respuesta de sus oraciones y siempre puedan dar gracias delante tuyo y siempre guíes, Señor, la vida de ellos. También queremos ver por cada uno de nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que sus familias y ellos puedan estar llenos de tu bendición. Ora, Señor, y guíalos a ellos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. Aleluya. 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 7 hasta el 9. La palabra de Dios, Efesios 2, versículo 7 hasta el 9. Vamos a leer todos juntos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra y podamos obedecer esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 우리에게 주시는 귀한 생명의 말씀을 우리의 영혼이 받고
참 하나님의 은혜 안에 거하는 기쁨이 우리 안에 충만한 이 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 우리가 진리 안에 거하며 그 진리로 기뻐함을 없는 이 시간 되게 도와주시고, 오늘 또 말씀을 전하신 우리 감독님 이슬의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더하여 주시고, 하늘의 놀라운 비밀을 그 입술을 통해서 증거하실 때 우리가 주 앞에 그 말씀을 듣고 기뻐하며 감사하며 하나님 앞에 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 우리 영혼의 주께서 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 주의 뜻을 알고 주 앞에 나가는 아버지, 우리의 심령 되게 도와주시고, 하나님이 우리와 함께 하심을 알고 주 앞에 나가는 시간 되게 도와주시옵소서. 주님의 놀라운 이 기쁜 소식을 듣고 우리 영혼이 하나님의 큰 기쁨과 은혜를 얻는 이 귀한 시간 될 수 있도록 주께서 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주의 날을 damos gracias por permitirnos este día santo. 이렇게 주 앞에 나와 예배를 Y 드리며 todos nosotros nos hemos reunido a entregar este culto delante tuyo y deseamos recibir tu palabra. Tú has puesto a tu siervo para llevar tu palabra. Y en esta hora al llevar tu palabra, yo, Señor, que pueda estar lleno, revestido de tu gran poder del cielo. Y ayuda, Señor, para que tú puedas obrar grandemente a través de este siervo. Y ayuda, Señor, que todas las personas que reciban tu palabra, ayuda, Señor, que ellos puedan ser revestidos con tu poder. 예수 이름으로 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리가 누리고 있는 이 구원은 La salvación que nosotros ahora tenemos 전적으로 하나님의 베푸신 은혜로 viene a 얻은 것입니다. través de la gracia de Dios. Esta salvación que hemos obtenido viene un 100% a través de la gracia de Dios. 모든 것에 Y todas las cosas y todo mérito que viene a través de esta salvación tienen que ser dadas como gloria delante de Dios. 더러는 어떤 사람들은 Pero hay algunas personas 우리의 que 구원을 piensan 얻는 과정 중에 일부의 공로를 que 자신에게 en medio de ese proceso en el cual que uno ha recibido la salvación, piensan que ese mérito, hay una parte de ese mérito que le pertenece a uno y piensan de que esa parte de ese mérito viene a través de algo que viene, que les sobresale dentro de ellos o que ellos fueron parte de este mérito. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que el pensar de esta manera es lo mismo que negar esa gracia de Dios. Tenemos que saber que cada uno de nosotros hemos dependido completamente a través de Él y el hecho que nosotros recibimos esa salvación, que hemos recibido esa salvación, significa que Él ha hecho todas las cosas de principio a fin. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacerlo. Pero entonces, si no entramos gloria delante de Dios, entonces estamos yendo en contra sobre ese propósito en el cual Él nos ha salvado a nosotros, el propósito por el cual nos salva a nosotros. Y hay algo que nosotros tenemos que conocer y quiero compartir el día de hoy a cada uno de ustedes. Y también es algo que en el pasado no había sido aclarado. Por eso muchos de nuestros hermanos tienen esos malentendidos en su fe. Y por eso la palabra que hoy les quiero compartir a ustedes es para que ustedes puedan resolver esos malentendidos. ¿Qué es lo que vamos a compartir acerca sobre la salvación? Podemos encontrar que muchas personas de nuestros hermanos y del cristianismo podemos encontrar este malentendido. ¿Qué es ese malentendido? Que en el momento en el que cree en Jesús, a partir de ese momento significa que su salvación por toda la eternidad ya ha sido certera.
o sea, que ya ha sido completada y que ya la ha recibido. Que al momento en que cree en Jesús, eso significa que esa fe, esa salvación que ha recibido, que va a ser igual por toda la eternidad. Pero entonces habrán personas que podrán pensar en esto, así como les estoy diciendo, o algo parecido a esto. Y tenemos que saber, tenemos que verificar si este pensamiento está siendo dominado en nuestra fe. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que esto no está bien, sino que esto hay un malentendido en medio de eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno cree en Jesús y en el momento en que uno tiene su vida de fe, eso no significa que automáticamente vaya a triunfar en la salvación en el último tiempo. Tenemos que saber que este pensamiento, que este concepto que les acabo de decir, es algo que ha sido tan aferrado en nuestros pensamientos. En el momento en que yo creo en Jesús, ya ha terminado todo. Yo ya recibí la salvación, entonces ya no tengo que hacer nada más. Y entonces cuando habla la Biblia, cuando uno encuentra la palabra salvación o el ser salvo, la verdad piensan que eso no tiene ninguna relación con uno. ¿Por qué? Porque ya ha terminado todo. Yo ya recibo la salvación, ya no hay necesidad de hablar acerca de eso. Y por eso se quejan acerca de eso. Por eso, ninguna palabra que hable acerca de eso les entra en la cabeza, o sea, entra en sus corazones. ¿Por qué? Porque esto, desde un principio, este fundamento no ha sido resuelto. Es como si fuera un rompecabezas sin una pieza. Por eso no pueden recibir la palabra de Dios. El hecho de pensar de que en el momento en que uno cree en Jesús y el hecho de que uno ya no va a entrar al infierno, o sea, que no importa lo que pase, uno va a ir al infierno, y el pensar de esta manera, algo que se había proclamado anteriormente, tenemos que saber que en medio de esto, ¿cuál es la condición que debe haber? Que esta persona tiene que tener esa fe verdadera, de que esta persona tendrá que depender completamente en Jesús, y es esa persona que ha cambiado completamente en su fe, y ahora que sostiene esa fe, entonces esa persona sí va a poder sostener su vida, o sea, va a tener sostener su salvación hasta el último tiempo. Tenemos que saber que esto viene a través de esa condición. Pero entonces, ¿por qué será que esto se ha malinterpretado así? Tenemos que saber que en medio de esto vino Jesús, y Jesús es el Hijo de Dios que fue enviado por el Padre como el Salvador, y incluso Él siendo el Salvador, incluso Él haciéndose carne, entonces podemos ver que Él siendo el mismo Dios, podemos ver que los judíos no creyeron en Él, y podemos ver de que en el momento que Él ascendió, podemos ver que los apóstoles fueron que sostenieron esto, que sostenieron esa fe, y les dijeron a ellos: oye, mira, tus propios méritos no pueden tener la fe. Solamente Jesús es aquel que te puede sostener esa fe. Y les enfoca a ellos de que la salvación es algo que uno necesita, y la salvación es algo que uno no va a perder. Pues como se enfatizó de esta manera, para poder decirles a ellos que los méritos de ellos no pueden hacerlos, nos puede salvar. Pero entonces, ¿qué viene como condición de que esta persona, al momento que cree, vaya a tener esa salvación y va a sostener esa salvación? Es que esta persona en toda su vida va a sostener esa fe y se ha entregado completamente a Jesús. Y sostiene esa fe. Esa es la condición que viene esto. Uno no está hablando de que, sí, yo creo en Jesús. Sí, yo he creído en Jesús 3 años. Y entonces, sí, yo ahora por esos 3 años ya tengo esa certeza de que yo voy a entrar al reino de los cielos. No significa que en ese momento en que cree en Jesús, ya ha recibido como ese etiquete para que uno, como esa visa, para que uno ya pueda entrar
al reino de los cielos, de que ya has resuelto ese problema de entrar al reino de los cielos y entonces comienza a pensar, pues ¿por qué están hablando de la salvación si ya lo hemos recibido? ¿Por qué están hablando uno acerca de eso? Y entonces piensan que que el entrar al reino de los cielos es lo mismo que sacar la licencia de conducir. Pero obviamente, digamos, uno para poder sacar la licencia, podemos ver de que comienzan a estudiar y son muy pues cuidadosos al conducir, mirando a la izquierda, a la derecha, o también usando pues las direcciones y eso. Pero entonces luego de que ha recibido la licencia, esa persona ahora hace como esa persona quiere hacer. ¿Ya por qué? Porque ya ha obtenido esa licencia. Ya puede conducir como quiera, no importa si vaya a conducir borracho o incluso pues hablando por teléfono o durmiendo. Pero entonces esa persona ya tiene ese alivio dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque ya tiene esa licencia de conducir. Pero queridos hermanos, el reino de los cielos no es de esta manera. Uno no va al reino de los cielos de esta manera, diciendo, ay, sí, por favor, ay, escógeme a mí. Entonces ya que me escogió, ya tengo la paz. La vida de fe no es de esta manera. Y tampoco no significa, como yo ya he sido escogido, entonces ya no importa lo que pase conmigo, entonces yo puedo hacer ahora lo que yo quiera. Eso no es nuestra vida de fe, el entrar al reino de los cielos. Tenemos que saber de que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros, la verdad, no son vigilados para ver si están pues dentro de la iglesia, si están teniendo la vida de fe correcta o no, sino que cada uno de ellos, obviamente uno dentro de la iglesia, uno pues asume de que esa persona se ha arrodillado delante del Señor y pues tiene los brazos abiertos para que todas las personas, para que muchas más personas puedan creer en Jesús. Pero no es que cada uno de ellos sean vigilados diciendo esto y si es esto y lo otro, sino que se supone que han tenido ese corazón sincero delante del Señor, de que cada uno de ellos tendrán ese corazón, esa determinación de que cuidarán sus corazones, de que cada uno de ellos tendrán esa determinación de cuidar sus corazones hasta el último momento. Pero si no son este tipo de personas, esas personas que han salido de ese pecado, esas personas que no cuidan el hecho de que ellos han salido de ese pecado, entonces ese efecto de la salvación no va a ser aplicada a ellos. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿qué es? Es sacar a esa persona del pecado. Entonces de pronto estas personas serán personas que no son personas que vayan a recibir la salvación. ¿Por qué? Porque no tienen ningún interés por el hecho de que han salido de ese pecado, de salir del pecado. Queridos hermanos, el hecho de creer en Jesús, ¿qué es? La salvación, ¿qué es? Es salir del pecado, Pero entonces por el hecho de que uno viene a la iglesia no significa, ya la salvación, yo ya he obtenido la salvación. Pero ¿qué pasará si todavía dentro de su interior ese pecado sigue obrando? Si sigue obrando y siendo dominado por el pecado, entonces esa salvación no tiene ningún efecto en esa persona. No tiene ningún efecto en esa persona esa salvación. ¿Por qué? Porque todavía sigue ese dominio del pecado. O sea, no ha sido salvo. ¿Por qué? Del pecado. Porque no es salvo del pecado. Pero entonces si nosotros vemos en la Biblia, podemos encontrar muchas palabras que hablan sobre la salvación. Y como dice que uno ya, pues esa salvación una vez que la obtienen, pues la obtendrán para siempre. Entonces actúan como ellos quieren. Y si nosotros vemos en Juan 3, 16, 18, ¿qué es lo que dice? De tal manera, Dios amó al mundo, de que todo aquel que cree en Él recibirá vida eterna. Y que dice, y todo aquel que cree no va a recibir el juicio. Pero entonces cuando uno habla, pues mira de esta manera, entonces pareciera como si esa persona que solamente por el hecho de creer ya puede sobrepasar el juicio. E incluso si vemos en Romanos 8:39, que es lo que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero entonces, cuando hablamos sobre esto,
está hablando, ¿qué es el contexto que habla, que fue escrito esto? De que no importa que los judíos vienen y nos persiguen, el único Cristo es nuestro Salvador. Y ese amor que Cristo nos ha dado a nosotros será sembrado en nuestros corazones por la eternidad. Esto es lo que quiere decir en este pasaje bíblico. Pero entonces hay muchas personas que olvidan el contexto de este texto y entonces comienzan a pensar, entonces como nada nos puede separar del amor, entonces yo puedo tener la paz y puedo actuar como yo quiera. Entonces hay muchas personas que usan esos diferentes versículos e incluso esas diferentes doctrinas dentro del cristianismo. Entonces podemos ver que esos conceptos son ya dominados en nuestros pensamientos. Pero entonces pero tenemos que saber, hay muchos más versículos que hablan que uno tiene que tener cuidado para no caer. Para no caer. ¿Por qué? Porque habrá un momento en el cual que uno podrá caer, o sea, podrá ser descalificado, como dijo también Pablo. Entonces también, ¿qué es lo que nos dice también en Hebreos 6, 4 y 6? De que muchas personas que han sido iluminados y han gustado el don celestial, pero hay muchos de ellos que han sido descalificados, que han sido cortados. También habla sobre el pecado que se comete voluntariamente, como dice en Hebreos 10:26. Pero ¿qué dice? A esas personas, entonces, ¿qué significa? Esa salvación será cancelada para ellos. En cambio de ser cancelados serán ahora, esa salvación será perdido para ellos. E incluso en Mateos 12:31, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que todos nosotros seremos ahora quitados de ese pecado y esa blasfemia. Y entonces también 2 Pedro 2:20, si uno todavía sigue a través de contaminaciones del mundo, la verdad uno volverá a esto y ya no va a poder volver delante del Señor. Ya no va a poder volver delante del Señor. Y también en 1 Juan 5:16, que es lo que dice, con que aumentarán pecados, pero habrán pecados que no van a poder volver delante de Dios. Pero entonces tenemos que saber que todas estas palabras fueron hechas ¿para quiénes? Para los creyentes. Para los creyentes. Hay algunas personas que han estado pues quietas y entraron a la iglesia, vinieron a la iglesia. Y entonces hay unas personas que uno podrá pensar que todas las personas en la iglesia son creyentes, pero hay algunos que no lo son. ¿Por qué? Porque hay personas que se separan y hay muchas personas que dicen y que están en el Señor, pero niegan a Dios. Que niegan a Dios, pero hay personas que vienen y son mentirosos. Y también que dicen en 1 Timoteo 1:19-20, que dice que hay unas personas que no tienen, que su conciencia ya ha sido desechada. Ha sido desechada y por eso que dice, y hay algunas personas que fueron dadas a Satanás para que sigan en esa blasfemia. Queridos hermanos, hay algunas personas, podemos encontrar muchas palabras, muchos versículos que hablan acerca de esas personas que han tenido la fe, pero que luego al final fueron descalificadas. Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre la salvación, tenemos que dividir esto en diferentes partes, como en el momento en que uno obviamente cree por primera vez a Jesús y en esa manera recibe la salvación, y entonces podemos ver que en eso también se necesita explicar de esta manera. Pero luego, segundo, cómo nosotros tenemos que aprender a entender esto. Y como vemos dentro de la Biblia, que uno tiene que mirar hasta el último momento, hasta el momento, hasta el fin del mundo. Uno tiene que ver en la salvación. Y en la alabanza que hoy hemos alabado también habla de la misma cosa, de que uno tiene que pelear hasta el último momento con el pecado y delito. Y por eso, esa salvación ha venido a nosotros. Nosotros somos personas que hemos recibido la salvación. Sí, yo soy salvo, pero el día de mañana uno también tiene que ser una persona salva. Uno tiene que continuar, tiene que sostener esto hasta el último momento. Si no es así, entonces caerá.
No significa, en el momento en que uno cree en Jesús, ay, sí, ahora vamos a orar o vamos y juguemos o hagamos lo que nosotros queramos. Sino que es día tras día, lucha. Uno tiene que luchar día tras día con el Señor para poder sostener a esa fe. ¿Qué es lo que la alabanza nos dice a nosotros? Hasta el último victoria, hasta el último día de nuestra victoria, voy a amar a nuestro Señor y para poder obtener esa corona. Para poder obtener esa corona de vida, yo sostendré a la cruz de Cristo. Así es, hasta el último momento uno tiene que sostener con el Señor. Pero entonces hay unas personas que uno puede decir, ay, ¿por qué será que esa persona se esfuerza tanto en la iglesia? Para poder sostener su fe, para poder sostener su salvación. Eso es lo que uno tiene que hacer. Que uno tiene que sobrepasar esas debilidades, tiene que sobrepasar esto, para que así uno pueda realizar esa obra del Señor. Para que esa obra del Señor, uno tiene que obrar junto con esa obra del Señor, para que así completamente podrá ser a salvo y en ese día tendrá que entrar con victoria. Si vemos Él a través del Padre Nuestro, podemos encontrar que esa es la oración que Dios da a los creyentes. Y podemos encontrar que todos los que pues oran el Padre Nuestro son creyentes. ¿Qué es lo que dice? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Son para los creyentes. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Queridos hermanos, tenemos que saber que a los creyentes constantemente tienen que pelear para no caer en la tentación, para no caer en el mal. Si uno cae en tentación, uno tiene que salir rápido de eso. Tiene que salir rápido de eso. ¿Por qué? Porque si no es restaurado, entonces obviamente se dejará llevar por eso. Por eso rápidamente tiene que salir de eso. Obviamente no sabemos cuánto tiempo tendrá que eso, o sea, un día o 2 días. Pero rápidamente tiene que salir de eso. Rápidamente. Cuando dice que seamos libres del mal, que significa que nosotros tenemos que salir del pecado, ¿no es así? Pero entonces nosotros no debemos volver a ese viejo ser cuando habla sobre el mal. Está hablando de volver al viejo ser. ¿Por qué? Porque el devolver a esto nuevamente es algo muy difícil de hacer, como nos dice también en muchos versículos en la Biblia. Por eso nosotros, si nuevamente somos otra vez dentro del pecado, si seguimos enredados con el pecado, entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos hemos alejado de esa protección de Dios. ¿Y qué significa eso? Que uno ahora ya ha perdido la salvación. Queridos hermanos, la verdad es que nosotros no debemos constantemente estar dentro de esa doctrina que ha venido en nosotros, si nosotros que tenemos que salir esto, tenemos que sostener esa fe que el Señor desea, de que cada uno de nosotros siempre tenemos que tener esa certeza de que el Señor va a tener esa victoria en nosotros, pero eso no significa que nosotros tengamos que sentir alivio acerca de eso, sino que nosotros tenemos que saber que nosotros no nos dejemos dejar llevar por eso. Y debe haber esa acción en nuestra fe. Y a conexión y también con esto, hay algunas personas que dicen que su fe, el hecho de tener la salvación, ellos ven que esto viene a través de un mérito acerca de que esa persona ha hecho. Por ejemplo, que si una persona, yo he hecho esto y lo otro, sí, yo he hecho buenas obras, sí, yo he tenido mi vida de fe por muchos años, sí, yo he hecho esto así en la fe. Piensan que esto viene a sostener la salvación. Piensan, pero si yo no he tenido la salvación por esta, pues si la salvación que yo tengo, esa fe no es suficiente, si a través de mis méritos, de mis acciones, podré añadir esto y así podré ser salvo. Queridos hermanos, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque la salvación y nuestros méritos no tienen ninguna relación. ¿Por qué? Porque la salvación viene solamente a través de la gracia de Dios, a través del don de Dios.
Tenemos que salir de este malentendido. Tenemos que alejarnos acerca de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener esa actitud de entregarnos completamente delante del Señor. El destino de mi corazón, de mi espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo cuando hablo de destino? ¿Qué significa esa eternidad? La vida de toda mi vida eterna tiene que ser entregada delante de Dios. Si Dios falla, yo también tengo que fallar. Yo tengo que entregarme completamente ese sacrificio delante de nuestro Dios. Queridos hermanos, a ellos son quienes esta salvación de Dios es hecha. Hay algunas personas que piensan que tienen esa fe, que tienen sus méritos. Dice, ay, como mi fe es buena, tengo una buena vida, pues una buena fe. Entonces, esa salvación ya es algo que yo tengo. Y esto es lo que yo debo de tener. O sea, ya yo he tenido esa salvación. Pero entonces, ¿por qué será que esas personas, con qué evidencia están hablando acerca de eso? La persona que verdaderamente tiene una buena vida de fe, entonces no puede decir que con sus propias bocas que tiene una buena fe. No, la verdad no sé qué es lo que ellos dicen, a qué se refieren cuando dicen que tienen una buena fe. Pero tenemos que saber, es que ellos piensan que la fe, piensan que es como un mérito, una acción. Entonces cuando dicen pues que han hecho muchas acciones, entonces su fe aumenta. Piensan de esta manera. Y piensan de que a través de estos méritos, esa fe que ha crecido, entonces les suma para poder recibir la salvación. Para recibir la salvación. Estoy seguro de que todos nosotros tenemos este pensamiento dentro de nosotros, sea poco, sea grande, tenemos este pensamiento. Yo como he hecho esto, yo como he creído de esta manera. Obviamente, pues, yo ya tengo la salvación garantizada. Y habrán personas que dicen, con esta fe que tengo, creo que es suficiente, creo que así o esto. Pero entonces, tenemos que saber que esto, aunque obviamente el tener acciones, el tener sacrificio es algo importante hacer en nuestra fe, pero algo que no les voy a hablar hoy, pero no les estoy diciendo que ese mérito que cada uno de ustedes, esa acción, no significa que va a recibir la salvación. Lo que ustedes están jacteando, están gloriando, no significa que recibe la salvación. Esto no les puede traer la salvación. No les puede traer la salvación. Esta salvación no tiene nada que ver con sus acciones. Si les vuelvo a hablar, si les vuelvo a repetir, esas acciones suyas, esos méritos, no pueden influenciar la salvación. Por eso no debemos jactarnos de nosotros mismos, glorificarnos de nosotros mismos. Todas las cosas que tienen que haber acerca de la fe, no podemos decir, mira, yo he hecho esto, mira, yo creo de esta manera, mira, yo esto, el otro. La verdad, nosotros no somos personas que se jactan de sí mismos. Queridos hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios, pero Dios tuvo compasión de nosotros y sacrificó a su Hijo por cada uno de nosotros. Y nosotros somos personas que hemos recibido la salvación. Pero entonces la verdad no tenemos nada de qué jactarnos delante de Dios y de las personas. Cuando les hablo acerca de este contexto, de lo que les acabo de decir, hasta el momento en que nosotros dejemos este mundo, nosotros somos personas que tienen esa conexión con esa comunión con el Señor. Nosotros somos personas que damos gloria a Dios, en ese tiempo en el cual nosotros dejemos este mundo y recibimos esa gracia de Dios. ¿Qué es el énfasis de todo eso? De que nosotros no nos jactemos de nosotros mismos, sino que demos gloria delante de Dios. En el momento en que uno cree en Jesús, ya no debe jactarse de sí mismo, de las cosas del mundo incluso, sino que nosotros tenemos que dar gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas nos contaminan a nosotros, contaminan nuestro espíritu, y tenemos que dar gloria y alabanza delante de Dios, gracias delante de Dios. Esa es nuestra fe, esa somos nosotros, que esa es la salvación, ahí está la salvación, y eso es lo que Dios mira en nosotros, de que cuando nosotros tenemos ese corazón de dar gloria delante de Dios y estamos llenos de esto y nos gozamos de esto, entonces ahí está la salvación, ahí está la salvación.
Aquel que se jactea de sí mismo, que se glorifica de sí mismo, esa persona no tiene la fe. La fe no se puede encontrar en esa persona. Y eso es lo que... Y les bendigo en nombre de Jesús, de que todos nosotros demos gloria delante del Señor, de que todos nosotros hasta el último momento de nuestra fe, hasta el último día de nuestra fe, nosotros podamos sostener esa oportunidad que Dios nos ha dado para recibir esa gracia, de que nosotros demos la gloria a un 100%. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 본문의 말씀 보겠습니다. Ahora, si nosotros miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver de que, si volvemos a mirar lo que vimos la semana pasada, vimos de que nosotros éramos personas que estábamos en medio del delito y el pecado. Estábamos en medio de Satanás. Y nosotros éramos esclavos de Satanás. Éramos enemigos de Dios. Éramos hijos de la ira. Y nosotros ahora, en este día, a través de Jesús que ha venido en esta tierra, Él murió, resucitó y ascendió al cielo, y podemos ver de que todo este orden de todo este mundo ha cambiado, y el Rey de todas las cosas ha venido en nosotros, y aquel Rey de las nuevas orden ha venido y ha cambiado todas las cosas. Y podemos ver que luego, ahora a través de la iglesia son todos aquellos que creen. Podemos ver de que todo se ha formado ese orden para poder llevar a esos creyentes al reino de los cielos. Podemos ver de que ya se ha determinado que estos creyentes irán al cielo. Y podemos ver de que en el momento que Dios, cuando el Padre envió a Jesús, podemos ver de que ese poder ha venido en esta tierra, y todo poder va a ser arrodillado delante de Él. Y en el momento en que Jesús es sentado en el trono, podemos ver de que también los creyentes, o sea, la iglesia, también será enaltecido y entrará en ese lugar. ¿Por qué? Porque todo el poder que fue solamente hecho en Jesús, ahora de la misma manera será aplicado a la iglesia, Por eso, entonces en ese momento la iglesia ahora se dio cuenta de que la vida en la iglesia que es que uno ha entrado en ese deber de Cristo. Ustedes y yo somos personas que hemos entrado en el deber de Cristo. Nuestra vida que es lo que Jesús ha realizado. Por eso nosotros estamos yendo en el mismo camino que Jesús ha ido. De que Jesús, aunque haya muerto en la cruz, en la carne, Él resucitó y ahora ascendió al cielo. Y de la misma manera, nosotros también haremos lo mismo, y eso es lo que nosotros estamos esperando. Y todo creyente, algo que no desaparecerá, es que entraremos en ese lugar. Y podemos ver la superioridad de la iglesia, podemos ver cómo la iglesia ha sido enaltecida tan grandemente, y ahora nosotros somos evidencia de esto. Y ahora, si miramos el pasaje que hoy hemos leído, que dice que nos muestra cuál es la razón por la cual Él dio la gracia en abundancia. Sí, leemos todos juntos el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así es, de que Él nos salva a nosotros, nos enaltece a nosotros y hace que nosotros entremos al cielo, es para nosotros. Pero si nosotros miramos en una imagen mucho más grande, mucho más amplia, si vemos el propósito que es para que nosotros así podamos manifestar las abundantes riquezas de su gracia. ¿Para qué? Para todo el mundo. Si nosotros podemos encontrar la palabra también riqueza, gracia, bondad y abundancia, podemos encontrar estas palabras. Podemos ver de que por el gozo del hombre, para el gozo por todas las personas, podemos ver de que podemos encontrar ese esfuerzo que el Señor ha hecho para poder que nosotros podamos tener esa gracia. Y no solamente eso, podemos ver de que en todo
본문에는 En todo Efesios 1 podemos ver que la abundancia es su riqueza, pero no solamente habla sobre la abundancia de riqueza, sino el versículo 7 que nos dice abundantes riquezas de su gracia. Nos está hablando lo más alto, o sea, lo más alto, esa gracia más alta. 지극히라는 것은 Cuando habla sobre las riquezas y también cuando habla sobre la abundante riquezas de su gracia, podemos encontrar que en medio de esta palabra solamente se usa en las cosas que sobresalen y las mejores, o sea, las cosas más excelentes. Se usa esa palabra, que esa gracia, ese poder ha venido a nosotros y para nosotros, ¿qué significa ese poder? Se ha convertido en bondad para nosotros. Se ha convertido en bondad para nosotros, misericordia para nosotros. Y si vemos en la situación para nosotros, que podemos ver de que Él ahora ha usado todo su poder para poder darnos esta gracia, y entonces para que así nosotros podamos mostrar a los siglos venideros, o sea, a todos los siglos que vendrán, no solamente a estos siglos, sino que también a todas las cosas que se encuentran y vendrán. Así nosotros también tenemos que mostrar esa abundante riqueza de su gracia. Y nosotros ahora que hemos sostenido esta generación, de la misma manera tenemos que dar gloria a Dios. Y la próxima generación también tiene que dar gloria, y así sucesivamente. Y así hasta el último día, todas las personas tendrán que manifestar esa gloria delante de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo ahora, esto es lo que está verificando ahora. 그래서 하나님의 그 은혜에 대한 정당성. Y entonces podemos ver que esa gracia será realizada y nos muestra la razón por la cual ha sido glorificado, tiene que ser glorificado. Y entonces esta salvación, esa obra de la salvación está ocurriendo incluso ahora en este mismo momento. A partir del momento en que resucita, se asciende al cielo, esa obra de la salvación está ocurriendo incluso en el día de hoy, en esta hora. No solamente en esta generación, en nuestra generación, sino que en la próxima generación, la próxima generación también será hecha de la misma manera. Y entonces todas las cosas serán realizadas hasta el último día, y todo será visto en ese último día. Será visto. Y podemos ver que para nosotros existe ese futuro. Ese futuro está enfrente de nosotros. Por eso nosotros tenemos que sostener ese deber que ahora nos ha dado a nosotros. Por eso todas las cosas que ha sido esa salvación que nos ha dado a nosotros y esa gracia que nos ha dado a nosotros, podemos ver de que es esa gracia absoluta que Dios nos da a nosotros. Es esa consideración que Dios tiene con nosotros. Y es algo que nos mostrará en ese último día también. Y eso es lo que nos está diciendo el día de hoy. Tenemos que saber que nosotros recibimos la salvación a través de la fe. Y si vemos en la primera parte del versículo 8, ¿qué es lo que dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si leemos todos juntos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es, a través de la fe nosotros obtenemos la salvación, una de las palabras más importantes, y podemos ver de que es una de las palabras que Pablo ha usado constantemente al llevar el Evangelio. Nos muestra cómo en ese momento todos los judíos habían malinterpretado la palabra de Dios, y podemos ver de que así a través de la palabra de Pablo organiza lo que estaba tratando de decir Dios, y diciendo de que la salvación viene solamente a través de la fe. Y esto es lo que Pablo pues testificó, esta verdad la testificó él. Pero podemos ver de que
esta palabra que dijo Pablo viene atrapada desde en los momentos en el cual él peleó con esos líderes judíos, en el cual ellos estaban diciendo acerca de los méritos de que cada uno de ellos tienen que obrar, o sea, tienen que hacer algo para recibir la salvación. Pero Pablo les estaba enfatizando una y otra vez: oye, ustedes pueden recibir la salvación solamente a través de la fe, no por el hecho de solamente cumplir con la ley. Por eso nos habla acerca de esto, pues normalmente se habla de esto, pero si vemos en Efesios habla de las diferentes cosas. No habla, no solamente está hablando de la ley, no habla de la ley, sino está hablando de la acción. ¿Por qué? Porque en Efesios, en la iglesia de Efesios, había muchos gentiles, por eso no muchos obviamente cumplían la ley, por eso enfatizaban en la acción. Entonces, cuando habla de que uno recibe la salvación a través de la fe, entonces en ese momento dice que nosotros hemos recibido la gracia a través de esto, que nosotros a través de la gracia, nosotros somos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? De que el hecho de que nosotros hemos recibido esa salvación, ¿qué significa? No es algo que viene de ti, sino que es un don de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? No hay nada de ustedes para que ustedes vayan a recibir la salvación, sino que esa salvación viene de Dios, es de Dios, y no es algo que los da a ustedes solamente porque tienen algo o sobresale algo de ustedes, sino que es un regalo que Él da para aquellos que lo necesiten. Porque está la gracia, obviamente existe la fe. Cuando hablamos sobre la gracia, entonces uno ahora, pues como puede creer en esto, entonces por eso se le dice fe, y podemos ver de que ahora esta gracia ha sido dada a nosotros y viene en nosotros, y algo que nosotros no debemos malinterpretar, que en medio de todo eso podemos encontrar la fe, pero la fe incluso no es algo que es nuestra. El creer en Dios tampoco no es algo que viene en nosotros. Nosotros éramos personas muertas. Nosotros no teníamos ninguna inspiración ni la verdad, nosotros habíamos caído ya en el agua, o sea, ni siquiera podíamos respirar. Éramos personas muertas. Pero entonces si esta persona, sí, digamos que estaba en el agua y de repente sí respira, entonces eso no significa que esa persona vaya a vivir por sí mismo, sino que alguien lo ha hecho a respirar. El hombre, de la misma manera, eran personas que eran muertas. Y entonces el hecho de que uno venga y pueda creer en esto, ay, sí, yo acepto esto y yo entro en ti. Pero la verdad, ¿será que el hombre tiene esa conciencia, o sea, es consciente de esto? ¿O será que esa persona tiene esa inspiración para creer en esto? Claro que no. Es una persona que es muerta, que es impotente, que no tiene ningún poder. Esa fe viene solamente de Dios, viene de Dios. Y no estamos hablando que esta fe, el creer, también viene por un tipo de conocimiento o tener ciertos conocimientos. No está hablando de esto. Una persona que está muerta, por ejemplo, y cuando dice, ay, sí, yo me voy a creer, voy a estar en el Señor, voy a creer en el Señor, la verdad no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque ha sido muerta. No hay ningún pensamiento, una idea en su pensamiento que lo pueda llevar a la salvación. No tiene esa habilidad, ya ha muerto. Por eso Dios da su don, esa gracia como regalo a ellos. Por eso cuando nosotros decimos que es gracia, o sea, que es ese don, que cuando dice que es don, cuando dice que es gracia, ¿qué significa? Está hablando sobre esa acción que el hombre ha obtenido sin ningún mérito. Es esa persona que ha recibido esa salvación, esa gracia. ¿Qué significa? Que ha recibido como regalo esa acción de Dios sin tener ningún mérito. Por eso, esa persona ahora lo único que recibe esa gracia
que Dios ha determinado. No es el hecho de decir como, oye, mira, sí, no estamos hablando de ese sistema en el que dice, sí, ay, mira, yo concuerdo contigo, ay, sí, entonces unámonos. No estamos hablando de eso, sino que nosotros no teníamos nada, nosotros éramos muertos y el Señor tiene que realizar esa acción. Él tiene que hacer esa acción a propósito para poder recibir esa salvación a cada uno de nosotros. Por eso, esa gracia que es hecha sin ningún mérito, sin ninguna acción. Nosotros hemos recibido esto. Es eso que ha sido, esa gracia que ha sido dada a aquellos que no serían aptos, que no tenían ningún... pero entonces, primero, ¿qué es lo que nos da a nosotros? La fe. La gracia que nos da a nosotros la fe. Nos da a nosotros esa fe. Tenemos que saber que el origen de esa fe es Jesús. Y tenemos que saber que viene de Dios y eso es Jesús. Y es algo que nos dice a nosotros. Que es lo que dice a todo aquel que no viene a través de mí no va a poder venir delante del Padre. Por eso, cuando hablamos sobre el problema de la salvación, tenemos que saber que uno no debe jactarse delante de las personas, glorificarse delante de uno. Y así es como nos dice, como dice en Efesios 2:9, si leemos todos juntos, no por obra, para que nadie se gloríe. Así es. Entonces, por el hecho de decir, ay, yo ya me he inscrito a la iglesia, ay, sí, yo ya soy parte de la iglesia, ay, sí, yo ya recibo el bautismo, ay, sí, yo hago la Santa Cena, sí, yo, mira, yo participo en esto y lo otro. Esta acción en sí no tiene ninguna relación con la salvación. Esto no puede traer la salvación. Esta persona exteriormente, uno puede decir que esa persona ha recibido la salvación, pero esa sinceridad y esa verdad es algo que solamente Dios conoce. Nadie puede conocer esto. Pero esta acción en sí no significa que esa persona vaya a tener la salvación. Por eso, tenemos que saber que nosotros, si hablamos eso en diferentes palabras, tenemos que saber que creer, la fe viene a través, luego sigue la acción. No significa que la fe sigue uno siendo cansado y con carga, sino que está andando en ese cambio. La fe, ¿qué es? Está andando, está caminando en ese cambio. En ese cambio, tiene que tener ese cambio. Tiene que venir ese testimonio a través de sus acciones. Y pues obviamente es algo que ahora en el día de hoy no estamos hablando en énfasis en esto, pero estamos hablando el origen de nuestra fe. Estamos hablando sobre ese efecto de nuestra fe. Pero tenemos que saber si en el momento, si pensamos de que nuestras acciones vienen a ser parte de la salvación, entonces nos comenzaremos a gloriarnos de acerca de esto y jactarnos de esto. Pero entonces si nosotros nos miramos a cada uno de nosotros, si nos estamos jactando por algo y estamos gloriándonos por algo, entonces tenemos que verificar eso, tenemos que arrepentirnos y volver delante del Señor. Obviamente debe haber esa fe para que esa acción de nuestro Dios pueda actuar dentro de nosotros, pueda completamente actuar y ser llevado dentro de nosotros. Pero tenemos que saber que ese esfuerzo del hombre y la salvación no tienen ninguna relación. Y hay muchas palabras que hablan acerca de eso. Si vemos en Gálatas 2:16, si miramos, pues obviamente ahora está hablando sobre la obra de la ley, pero si leemos todos juntos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe de Jesucristo, no también hemos creído en Jesucristo para justificarnos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuando por las obras de la ley nadie será justificado. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. Así es.
Y luego también en Romanos 3:20 se dice, y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es, por eso no podemos jactarnos, gloriarnos de eso. Tenemos que saber que los cristianos tienen que evitar el gloriarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros tenemos en esta tierra, la verdad no es algo que vamos a tener extensamente. Estos estos años son cortos. Y la verdad, queridos hermanos, ustedes no se dejen llevar por el hecho de jactarse a sí mismos. Por favor, espero que cada uno de ustedes que han recibido esa gracia no se gloríen de sí mismos. Si vemos en Romanos 3:27 que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda concluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe, por la ley de la fe. Así es. La verdad, uno dice, ay, Dios, mira, si hago esto creo que podrá ayudar a mi fe. Ay, mira, Señor, esto es lo que estoy haciendo, así. Ay, mira, así es, así, y podré sostener hasta el último momento. ¿Qué dice? La verdad, no tiene ninguna relación. Si vemos en Romanos 4:5, que dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es condenada por justicia. Por eso nosotros no debemos pensar que a través de nuestras acciones vamos a poder la salvación. La verdad, no podemos pensar, ay, mira qué es lo que dice, mira esto. La verdad, esto es lo contrario a un verdadero cristiano. Tenemos que saber que ahora no debemos gloriarnos a nosotros mismos y jactarnos de nosotros mismos para que ninguna persona vaya a malinterpretarnos, para que no haya ninguno que vaya a ser contaminado. Y si vemos en Efesios, habla algo muy específicamente. ¿Por qué? Porque Pablo habla de esa palabra que es un poco diferente a otros pasajes bíblicos que ha leído. ¿Por qué? Porque él, la verdad, se opone a esas obras. Y un poco diferente a lo que dice en Romanos y a los otros libros. Está hablando un poco diferente. ¿Por qué? Porque está hablando sobre que a través de las acciones, ellos pensaban de que a través de sus acciones podían tener otro camino para poder recibir la salvación. Pero entonces está la palabra de que Dios está advirtiendo a ellos de que así no es. Pero entonces tenemos que saber que Pablo no está viendo en contra de la acción en sí. Pero, queridos hermanos, tienen que escuchar bien para poder entender. Él no dijo que esa acción en sí era algo malo, y en cambio dijo que esa acción era algo importante y necesario. Pero entonces, si vemos lo que él estaba tratando de decir en ese momento en toda Asia Menor, y por eso se enfocaba en Efesios y en esas iglesias, estaba hablando en contra de esas doctrinas que venían de que por otras cosas podían recibir la salvación, y ellos estaban siendo influenciadas por eso, y también incluso por el misticismo, por cosas que ni siquiera existían en la Biblia, y entonces ellos pensaron de que a través de esto ellos podían recibir la salvación. Y la razón por la cual Pablo se oponía a esas acciones era porque esas obras, mira, ustedes los gentiles están siendo muy sucios, son sucios, ustedes han caído. Si vemos a los judíos, ellos se han formado a través de la ética y moral, y aunque fue hecho exteriormente, y sus interiores no lo era, pero ustedes los gentiles todavía ni siquiera son capaces de hacer eso. Ustedes son sucios. Ustedes son sucios. Y el hecho de pensar de que ustedes van a poder recibir la salvación por otra cosa, la verdad es algo que ustedes no deberían pensar. Porque por eso dice, por a través de las obras, ustedes no van a poder recibir la salvación. Y ustedes que han caído tan bajo, que ustedes con sus acciones, el hecho de pensar de poder recibir la salvación es algo que es inimaginable, es imposible de hacer. Y le está advirtiendo, ustedes no piensen de que ustedes a través de esto van a poder recibir la salvación. Este es el punto que Pablo estaba tratando de decirles a ellos.
Por eso, ustedes, aunque traten de santificarse, ustedes no lo van a poder hacer porque ustedes son sucios. Por eso ustedes tienen que saber de que la salvación es la acción que Dios hace para salvarnos a nosotros. Y queridos hermanos, espero que ustedes y yo podamos conocer que este privilegio que hemos recibido, nosotros podamos conocer y tener un entendimiento correcto acerca de esto. Y Pablo les está diciendo, ustedes no son nada, ustedes la verdad son nada, sino que ustedes han recibido esta gracia siendo revestidos a través del amor de Dios. Y ustedes tienen que saber que solamente Jesús es el único que ustedes tienen. Aleluya. La verdad, el jactarse de su propia fe, de gloriarse de su fe, y todas las cosas que vienen a través de decir, ay, mira lo que yo hice, que mira lo que lo hice, lo otro y lo otro. La verdad es que tenemos que saber que esto va en contra de ese propósito más grande que Dios tiene, pues está yendo en contra de este propósito, de que el Señor que nos quiere salvar a nosotros y lo que Él quiere obtener a nosotros, ¿qué es? ¿Qué es lo que el Señor desea obtener a nosotros? De que nosotros podamos conocer de esa gloria esa gracia está en Él, que nosotros podamos dar gloria a Él. De que esa salvación que nosotros tenemos y ese propósito mayor que Dios tuvo para salvarnos a nosotros es dar gloria a Dios. Y el de glorificarnos y el gloriarse de Él, la fe, que es lo mismo que ir en contra de Dios. Es lo mismo que ir en contra de Dios. Es lo mismo que rebelarse en contra de Dios. Y si vemos en Romanos, podemos ver de que hay muchas personas que pensaban que a través de la ley podían ser justificados y entonces se están negando acerca de eso, de este pensamiento. Pero entonces si vemos en toda la Biblia en sí, podemos ver de que está quitando por completo el jactarse a sí mismo. Y el que se jactea a sí misma, la persona que no tiene la salvación, en otras palabras, que no tiene la fe. La persona que se jactea a sí mismo, la verdad, no tiene la fe. ¿Por qué? Porque la fe, ¿qué es? Es el hecho de que Dios ha sido sembrado a nosotros, ¿qué? Esa acción de Dios. Y es la única manera que nosotros tenemos para poder obtener esto. Por eso, esto no puede venir en nosotros. Por eso el jactar nosotros mismos no debe venir en nosotros. No debe estar en nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice? Si que quieres glorificar, quieres gloriarte a ti mismo, entonces, ¿qué es lo que tienes? Glorifica a Dios. Glorifica al Señor, como dice 2 Corintios 10:17. Y entonces también, ¿qué es lo que dice en Filipenses 3:3? En el Espíritu de Cristo, la verdad, sirviendo, glorifica a Cristo. Y en Gálatas 6:14, ¿qué dice? Hazte lejos de gloriarte a ti mismo, sino tú mismo glorifica a nuestro Señor, nuestro Jesucristo. En 1 Corintios 4:7, la verdad es que el jactarse no viene a través de ti. ¿Será que tú tienes algo de qué gloriarte? Tú ¿y qué es lo que nosotros debemos glorificarnos? Es gloriarnos de nuestra debilidad. Debemos gloriarnos de nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque ese poder ha venido en mí, ese poder de Cristo ha venido en mí. Queridos hermanos, esa gracia que ha venido a nosotros, esa acción que ha venido a nosotros, que esa salvación, tenemos que saber que corta con el gloriarse a sí mismo. Y la verdad es que nosotros tenemos que dar gloria a Dios. Y esa gloria, la verdad, no debe ser para nosotros, sino que cada día nosotros tenemos que ser transformados por el Señor. Y tenemos que saber que nosotros, ¿por qué es esto? Porque dependemos completamente a nuestro Señor. Pero entonces, la próxima semana, cuando hablemos lo que les voy a comentar y predicar, es que esa salvación
esa salvación 문제가 있는데 viene solamente a través de la gracia del Señor, pero a través de esta fe viene a esas acciones que vienen de esa fe. Y hoy les acabo de decir sobre el fundamento de esto, de que las personas que creen, entonces esas acciones vienen automáticamente. Aquellos que creen, esas acciones tienen que venir automáticamente. 영광 돌리게 De ahí son esas personas que son suficientes para poder dar gloria a Dios, para dar gloria a Dios. 그 특성이 있게 될 것입니다. Y esas son esas características que vienen en esas personas. Espero que cada uno de ustedes no sean personas que se actean de sí mismos y den gloria delante a Dios. Que cada uno de nosotros, siendo iglesia, nosotros podamos tomar nuestras manos, podamos llevar ese deber que nosotros tenemos que realizar y que solamente Dios pueda recibir la gloria. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de nosotros, la verdad, no nos actemos de nosotros mismos para hacer tropiezo por Satanás, sino que cada uno de nosotros tampoco no demos dificultad a la iglesia, sino que cada uno de nosotros, las personas que tienen dificultad a la iglesia, se glorifican a sí mismo, de que cada uno de nosotros solamente demos gloria delante de Dios y podamos sostener esa fe hasta el último momento, de que nosotros somos personas débiles, que somos como si fuéramos insectos, que somos pecadores de los más pecadores, que nosotros podamos, si ese es el valor que nosotros tenemos, el Señor, recíbeme, Señor, recíbeme. 굴복하시는 여러분들 Y espero que todos ustedes puedan someterse delante del Señor, que puedan arrodillarse delante del Señor, que cada uno de ustedes puedan ser, a que Dios se glorifique a ustedes y se complace a ustedes. Aleluya. Oremos en esta hora. 하나님 Cuando oremos, 오늘 우리의 confesemos, 구원이 Señor, haz que esa salvación que ha venido en nosotros, ayuda, Señor, que esta fe pueda solamente estar a través de esa fe que me has dado. Ayuda, Señor, que esa fuerza de creer en ti pueda estar hasta el último momento. Guíame, Señor, en ti. Ayuda, Señor, que el enemigo no venga y nos haga caer, sino que todos nosotros podamos sostener hasta el último momento. Ayuda, Señor, a no glorificarme a mí mismo. Ayuda, Señor, para que solamente pueda dar gloria delante tuyo. Ayuda, Señor, que solamente tú seas el que brilles a través de nosotros, que mi debilidad, que todas mis cosas de esa debilidad solamente den gloria delante tuyo. Vamos a orar todos juntos. 주여 도와주시고 역사해 주옵소서. 우리 하나님이 도와주시고 역사해 주시옵소서. 주여 우리 하나님 주신 믿음으로 이 구원을 100% 얻겠습니다. 하나님 주신 은혜를 얻겠습니다. 우리를 역사하여 주시옵소서. 주여 도와주셔서 우리의 부족한 이 모든 신앙을 도우시기를 간절히 원합니다. 하나님 믿음을 부어주시고 하나님 정말 이끄시는 이 영광의 그날 향해 달려가기 원합니다. 주여 우리 교회 모두를 도와주옵소서. 주께 울부짖고 주님을 의지하는 우리 모든 성도들, 우리 교회 모두를 역사하시고 도와주시옵소서. Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan entregarse completamente delante tuyo. Y ayuda, Señor, que esa gracia pueda ser en abundancia en cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que ellos no se gloríen de sí mismos, sino que ayuda, Señor, que tú seas el único que pueda ser alabado y reciba la gloria en nosotros. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros, al conocer que esa gracia ha venido a nosotros, ayuda, Señor, que nosotros no haya ninguno que vaya a tambalear en su fe, sino que ayuda, Señor, que en toda nuestra vida podamos confesar esto. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros no nos actiemos de nosotros mismos, sino que todos nosotros podamos llevar ese propósito que tú nos has dado hasta el último momento. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
nosotros somos personas que la verdad es que no somos nada y la verdad somos como esas olas del mar que desaparecen en un instante. Somos como esas personas que estarán en un instante y desaparecerá, y hemos recibido esa gracia y ese amor a partir de quién, aquel que es el Señor de toda la tierra. Vamos a alabar todos juntos. 온 땅의 주인 되신 주님이 내 이름 아시며 상한 맘 돌보네. 어둠을 밝히시는 새벽별 방황하는 내 맘 주의 길 비추시네. 나로 인함이 아닌 주가 행하신 일로 나의 행함이 아닌 오직 주로 인하여 나는 오늘 피었다 지는 이름 없는 꽃과 같네. 바다에 있는 파도 안개와 같지만 주는 나를 붙드시고 부르짖음 들으시며 날 위하라 하시네. 주님은 나의 죄를 보시고 사랑의 눈으로 날 일으키시네. 바다를 잠잠하게 하시듯 내 영혼의 폭풍 구육해 하시네. 나로 인함이 아닌 주가 행하신 일로 나의 행함이 아닌 오직 주로 인하여 나는 오늘 피었다 지는 이름 없는 꽃과 같네. 바다에 있는 파도 안개와 같지만 주는 나를 붙드시고 부르짖음 들으시며 날 위하라 하시네. 나로 인함이 아닌 주가 행하신 일로 나의 행함이 아닌 오직 주로 인하여 나는 오늘 피었다 지는 이름 없는 꽃과 같네. 나의 이른 파도 안개와 같지만 주는 나를 붙드시고 부르짖음 들으시며 날 위하라 하시네. 나는 오늘 피었다 지는 이름 없는 꽃과 같네. 바다에 있는 파도 안개와 같지만 주는 나를
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos y en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 아멘. 오늘 우리를 받으신 하나님 앞에 감사와 영광 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto. Queridos hermanos, gracias